Queremos resolver el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas usando el método de eliminación. Recuerde que al resolver este tipo de sistema, hay tres resultados posibles. Podríamos tener una solución que sería triplicar el orden. No podría haber solución o podríamos tener infinitas soluciones. Volviendo a nuestro sistema, sigamos adelante y etiquetemos las ecuaciones para mantener las cosas organizadas. Llamaremos a la primera ecuación A y a la segunda ecuación B. La tercera ecuación de la ecuación C. Observe que la ecuación B solo contiene dos variables y z, lo que significa que si sumamos la ecuación A y la ecuación C y eliminamos la X términos, tendremos dos ecuaciones con dos incógnitas en las variables y z. Así que nuestro objetivo aquí es sumar las ecuaciones A y C y eliminar los términos X, lo que significa que queremos que los términos X sean opuestos porque la ecuación C tiene dos X positivos. Queremos que el término X y la primera ecuación o ecuación A sean menos 2X, lo que significa que multiplicaremos la ecuación A por menos 2, y luego la sumaremos a la ecuación C. Así que nuestro primer tipo va a ser determinar dos veces menos la ecuación A más la ecuación C. Vamos a multiplicar la ecuación A por menos 2. Eso nos da menos 2x menos 2, y menos 2z es igual a menos 4. Otra vez. Aquí simplemente multiplico la primera ecuación o ecuación A por menos 2. Voy a seguir adelante y dejar la ecuación C igual, que es 2x más y más 5z. Es igual a 0. Y ahora sumamos estas dos ecuaciones y, dado que el término x descarta es, note que menos 2x más 2x es 0, y luego tenemos menos 2 y más y, que es negativo y. Entonces tenemos menos 2z más 5z que es positivo 3z, lo que nos da más 3z igual. A la derecha menos 4 más 0 es menos 4. Así que ahora vamos a tomar esta ecuación. Llama a esta ecuación D y ecuación B y resuélvela como un sistema. Así que vamos a reescribir la ecuación D es negativo, y más 3z es igual a menos 4, y la ecuación B es y menos 3z igual 1. Y ahora hemos eliminado los términos y o z. Pero observe que en este caso tanto los términos, y como los términos z ya son opuestos. Por lo tanto, no tenemos que multiplicar una o ambas ecuaciones por una constante. Simplemente podemos sumar la ecuación, pero en este caso notamos que es negativa y más y 0 y 3z más menos 3z también es 0, lo que nos da 0 igual a menos 4 más 1, que es menos 3. Así que cada vez que todas las variables se eliminen y la ecuación resultante es falsa, y en este caso sabemos que 0 no es igual a menos 3. Esto indica que el sistema no tiene solución. Si la ecuación aquí fuera, por ejemplo, 0 igual a 0, esto indicaría, el sistema tiene infinitas soluciones. Pero repito, porque todas las variables están simplificadas, y el 0 no es igual a menos 3. Ahora sabemos que el sistema no tiene solución. ¿Cuáles recuerdas? También en el caso de que podamos clasificar el sistema como inconsistente. Si miramos la gráfica de estas tres ecuaciones en el espacio, que nos daría tres planos en el espacio, no habrá ningún punto que esté en los tres planos. Así que aquí vemos la gráfica de los tres planos dada por las tres ecuaciones del sistema y no hay puntos en los tres planos. Aquí pueden ver que hay una región triangular en el centro de los tres planos. In the middle of all three planes. Por lo tanto, nuestro gráfico verifica que el sistema no tiene solución. Espero que te haya resultado útil.